En esta oportunidad vamos a discutir acerca de colonialismo y salud. Está con nosotros Manuel Tangorra, le paso la palabra a Nicolás para que lo presente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas y buenas noches a Manu, que ya son las 12 y pico de la noche desde Bélgica. Bueno, Manu es un filósofo de la UBA que está hace ya unos cuantos años estudiando sus posgrados distintos, ahora en doctorado, investigador, y está estudiando un tema que a nosotros nos viene como centro de discusión hace bastante tiempo, que tiene que ver con la dimensión del colonialismo y particularmente enfocada desde un autor muy particular y muy peculiar, que es Frantz Fanon, que trabajó de un psiquiatra, que trabajó desde la perspectiva de la salud, esta dimensión, que ha sido una dimensión profundamente, que nos ha interpelado profundamente toda la vida, pero sin ninguna duda durante la pandemia fue de un nivel, de un cimbronazo tremendo, ¿no? Que nos puso todo el tiempo a intentar debatir las conceptualizaciones que desde la epidemiología se intentan realizar para poder comprender los fenómenos tan complejos, intentando superar la epidemiología causalista y clásica de enumerar nexos de contagio, intentar entender este fenómeno tan complejo que fue la pandemia que atravesamos, pero aparecía la dimensión del colonialismo en gran parte de nuestro percibir, nuestro sentir. A todos nos quedó muy claro que la pandemia era mucho más enfermo, sino que había dimensiones políticas, comunicacionales, y bueno, y ahí se metía, sin duda, nuestra perspectiva sudamericana y la relación especialmente con Europa, pero con el mundo poderoso en general. Así que a partir de esto le pedimos a Manu, que tiene una mirada no solamente como investigador y como pensador, sino también como argentino y como militante, a ver si nos puede ayudar a abrir un debate, que más o menos vamos a tomarnos unos 40 minutos para que haga una presentación y luego si hay alguna pregunta para que podamos hacer. Y esto se enmarca en un proceso de discusiones y de formación desde la Fundación Soberanía Sanitaria, que ha tenido ya varios puntos, que esperemos que además estas instancias de discusión nos inviten a leer y a reflexionar y a abrir nuevas viñetas de debate y de producción de un pensamiento que tiene como clave la acción política. Así que bueno, gracias Manu, porque estamos además pidiéndole que haga esto a un horario totalmente fuera de lo habitual. Así que muchísimas gracias por todo y bueno, te escuchamos muy atentos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero muchas gracias Nicolás, muchas gracias a todos, a todas. Primero por la invitación. La verdad que no pasa nada con el horario, no, tampoco nos vamos a aguantar el sueño un rato. No, pero la verdad que es interesante participar de este proceso de formación, de discusión que están teniendo. Me parece que está buenísimo, sobre todo cruzar diferentes disciplinas, que es lo que se suele dar, en este caso siempre atravesado por esta mirada política militante que ustedes están tratando de construir, y sobre todo este intercambio un poco también entre las ciencias sociales, las ciencias humanas, y las ciencias médicas, también las ciencias naturales también, que por supuesto están involucradas. Así que en general yo no sé cómo han sido los otros encuentros, o si hay otros científicos de las humanidades que han venido, pero mi presentación va a estar muy orientada a pensar es la epistemología que está detrás de algunos procesos de construcción del saber médico, a través de la reflexión de Fanon, y no sobre la materia médica en sí misma. Así que si ustedes ven que me extralimito, a los médicos, a las médicas de las que están en la sala, por favor, llámenme al orden en cuanto diga la primera burrada clínica. Nada, un poco para ir al tema con el cual me invitaron ustedes, y esto que decía Nicolás, un poco el disparador de la pandemia, como un poco que viene a
a resaltar por ahí algunas dinámicas, algunos procesos que seguramente existieron antes, pero que la pandemia lo pone de relieve quizá de una manera muy especial. ¿Y qué es esto que sucede con estos ensayos de gestiones globales de políticas sanitarias? Que quizás alguno de ustedes pueda decirme otros casos en los cuales esto realmente haya tomado esta envergadura, pero verdaderamente es para mí un fenómeno muy particular que de repente haya algo así como un intento por construir una línea, un saber, un diagnóstico, una política, una serie de lineamientos a escala global sobre un proceso, en este caso, epidémico. Y enseguida lo que surge para una situación como la Argentina, la latinoamericana, desde la periferia, desde el sur global, como quieren decirle, es bueno, todos esos conflictos geopolíticos que están involucrados en la producción de ese saber, de ese diagnóstico, etc. Y ahí me parece que es interesante, como decía Nicolás, de volver a pensar estas modificaciones de una matriz colonial, vamos a decirle neocolonial o eurocéntrica, que involucra tipos de relaciones, tipos de desigualdades entre centro y periferia, entre norte y sur, pero incluso al interior de territorios nacionales con nuevas fracturas que vuelven a generar grandes fisuras sociales en términos de desigualdad, en términos de acceso a derechos sanitarios, etc. Y por eso es un poco la excusa que nos vuelve a traer a esta figura emblemática, vamos a decir, del siglo XX, que es Frantz Fanon, para pensar específicamente en torno a la práctica y el conocimiento de la salud, la cuestión del colonialismo y del neocolonialismo, que Fanon ya tenía presente, incluso si su contexto es de colonialismo explícito en el sentido formal, de una colonia, del colonialismo francés en el sentido de la institución política de la colonia, ya tenía algunas reflexiones sobre ese horizonte postcolonial neocolonial. Entonces lo que les propongo, sin más preámbulo, es hacer una presentación un poco así clásica, vida y obra, de Frantz Fanon, para recorrer un poco las coyunturas históricas en las cuales se desarrolla su pensamiento, y después ir a ese texto que les envié, que creo que Clarisa les comunicó, y capaz algunos tuvieron tiempo de leerlo, que se llama Medicina y Colonialismo, que es un texto que escribe en Argelia en plena guerra de liberación nacional, y que desde mi punto de vista tiene algunas cosas interesantes para pensar más allá del contexto ese. Así que voy a compartir la pantalla. Díganme si... No sé por qué no me aparece. Voy a mirar. Ahí está. ¿Están? ¿La ven? ¿Ahora sí? Bueno, Sí, bárbaro. bueno, no, solamente igual, la verdad que no era cosa la diapositiva, solamente para tener algo un par de pasajes sobre todo para señalar y para discutir en conjunto, que están buenos para eso, para cristalizar algunas ideas. Entonces, en vez de hacer una presentación, vamos a decir, biográfica, de línea temporal biográfica, un recorrido, además, relativamente corto en términos biográficos de Frantz Fanon, porque muere muy joven, de una leucemia. Lo que me parecía importante era tratar de pensar los contextos políticos y sociales en los cuales él produce su pensamiento. Porque acá hay un elemento que me parece que atraviesa la vida entera, la corta, pero muy, digamos, muy intensa vida política de este antillano martiniqués
médico, psiquiatra, intelectual, etcétera, que es su participación en grandes conflictos del siglo XX. Entonces, para mí, para hacer un esquema muy esquemático, para mí podemos dividir la obra, pero también la vida de Fanon en dos grandes conflictos bélicos, porque son también conflictos políticos, y que para mí ordenan el recorrido de Frantz Fanon. Un poco en torno a estos dos grandes conflictos, que son la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Argelia, vamos a tratar de ordenar cómo se desarrolla su pensamiento y también su recorrido biográfico. Entonces, primero, este primer costado es la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué digo que la Segunda Guerra Mundial es fundamental para Fanon y para toda una generación de intelectuales que vienen de las colonias francesas? Es porque Fanon pertenece y nace en el marco de una familia que se le llaman, en el Caribe francés se le llama de mulatos, es decir, de mestizos, que participa de algún modo en la administración francesa y que sobre todo recibe, por ejemplo, la educación francesa, y que está en esa época imbuida, si se quiere, en los ideales, vamos a decir, de la Francia moderna, republicana, y que cuando estalla la guerra con el racismo, contra el nazismo, y Fanon tendría eso, muy joven, un adolescente, una gran parte de esa generación que se reivindicaba incluso de izquierda, con alguna participación en los partidos socialistas, comunistas, etc., se va a unir a los ejércitos franceses para enfrentar al nazismo. Y es todo un periodo, primero ahí en las Antillas, donde se desarrolla parte de la guerra entre los colaboracionistas franceses y la armada de la Francia Libre, que dirigía de Gaulle desde Inglaterra. Y después, propiamente, con esos batallones que va a armar Francia con soldados que vienen de las colonias, del Caribe y de África, y que van a ir directamente al continente europeo a pelear contra el nazismo, en lo que ellos creían, veían, por supuesto, eso, la ideología supremacista, racista, que había que combatir a todo precio. Pero además, si quieren, hay una generación que hace esa especie... El cuerpo trata de cómo la medicina pone, y esto es un autor. Que hace esa experiencia de participar de esos ideales de la Francia moderna, ilustrada, digamos que un poco se recoge en el emblema de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y entonces Fanon va a hacer esa experiencia al interior del ejército francés, luchando en el continente, lo hieren y por eso lo pasan, está en un hospital un tiempo, y ahí la guerra justo termina, eso pelea en el 44-45. Y un poco ahí ya, al interior del ejército francés, empieza a vivir ese racismo estructural de la sociedad francesa de ese momento, y con un conjunto de intelectuales, de activistas africanos, empiezan a armar todo un movimiento francófono de crítica del racismo estructural de la sociedad francesa y del colonialismo francés. Eso algo para mí lo importante para mí es algo curioso, pero la importancia de la guerra en este proceso. Y esto es algo que también, aparentemente yo la verdad que no conozco mucho, pero parece que en los Estados Unidos muchas veces se recalca la importancia de la Segunda Guerra y de los soldados negros en la Segunda Guerra como un punto de inflexión para disparar el movimiento de los derechos civiles, o esa ola de los derechos civiles. Como si hubiera algo de esto, de un poco de esa contradicción de participar, de poner el cuerpo, o de incluso estar herido, por una nación, por un ideal, por un horizonte civilizatorio, que te excluye de una humanidad plena, de modo estructural, a los sujetos que no son blancos, colonizados, etc. Entonces un poco empiezan a vivir esa contradicción,
y se empieza a juntar todo, sobre todo en París, se arma un movimiento que se llamó mucho tiempo el movimiento de la negritud, con un primer gran congreso de intelectuales afrodescendientes, negros en París. Y ese momento es el que el Fanon va a redactar su primer gran obra, vamos a decir. A cada una de estas guerras le corresponde para mí un gran libro de Fanon. Y en este momento él escribe este texto que se llama Piel negra, máscaras blancas, que es un poco un análisis psicopatológico del racismo estructural de la sociedad francesa y caribeña. Él hace especial énfasis en la realidad psicosocial de los antillanos, que al estar justamente imbuidos en esta educación francesa y teniendo ese ideal de realización, rechazan su propia negritud. Esa es la tesis fundamental. Y por lo tanto incluso va a haber toda una serie de descripciones de esas discriminaciones entre el antillano con respecto tratando de despegarse de su africanidad. Y muestra esa condición híbrida un poco como el desgarramiento de esa identidad contradictoria, de ser afrodescendiente y de tener el ideal impuesto por la sociedad colonial francesa. Un poco eso es ese primer momento en donde el racismo, en sus consecuencias, tanto en el francés, en el blanco, como en el negro, en el afrodescendiente, se explora en esas derivas, en su explicación patológica, por decirlo como. Él quiso que eso fuera su tesis. Él estudiaba medicina en ese momento en Francia, y hace una especialización en psiquiatría, y él quería que esa fuera la tesis con la cual, para recibirse de psiquiatra en la Universidad de Lyon. Ustedes se imaginan la Universidad Francesa en los años 50, y cae Fanon con una tesis que se llama Piel negra, máscaras blancas, y que denuncia el racismo estructural de la sociedad colonial. Obviamente le rechazaron la tesis, y tuvo que hacer otra, que está muy buena también, pero que bueno, mucho más técnica y tal, y que no está traducida. Vamos a ver si en algún momento se puede traducir. Pero es eso, es un trabajo que intenta interrogar esta cuestión en términos clínicos, no como una metáfora simplemente, no es simplemente una alusión, se propone como un trabajo clínico sobre este desgarramiento de la personalidad al interior de la sociedad colonial y del horizonte racista de realización de los sujetos. Bueno, y pasamos digamos, si quieren, al segundo periodo, al segundo gran momento, segundo gran conflicto que va a atravesar la vida de Fanon hasta casi el final de su vida, porque muere, creo que muere antes de que termine la guerra de Argelia. En el año 53, Fanon lo asignan como médico a la administración colonial en Argelia. Esto es muy, hasta hoy sigue siendo un poco así en el Estado francés con respecto a los médicos. El médico es un funcionario, este estatus de funcionario realmente, y la República, al Estado, te asigna a un lugar. Incluso con los profes, con los maestros, es algo parecido. Y bueno, cuando Francia era un gran imperio colonial, estaba muchas veces esta asignación al trabajo en las colonias. Y Fanon quiere ir. Y quiere ir seguramente porque, digamos, él quiere que eso que es esa psiquiatría deshumanizante, absolutamente impregnada en las colonias con toda una ideología, con toda una caracterización racista de las psicopatologías, etc. Él quiere ir a cambiar eso. Un poco quiere ir a dar una mano ahí a un lugar completamente vulnerable, donde las instalaciones de salud son, por supuesto, muy precarias, etcétera, etcétera. Quiere ir ahí a un poco esto que él estuvo trabajando en torno a este problema del racismo estructural que se pone en juego en los procesos psicosociales, un poco a aplicarlo.
Lo que pasa es que en el 53 él llega y en el 54 está ya la guerra de Argelia. Y un proceso independentista que por ahí nosotros, o al menos yo, incluso antes de venir acá a Francia, capaz no tomamos tanta dimensión de lo que significó la guerra de Argelia para los procesos de descolonización. Pero es un poco el momento bisagra donde el proyecto colonial francés se juega el pleno, digamos, se juega la supervivencia de la explotación colonial. Porque después de la guerra de Argelia se desencadenan, o gran parte de las independencias africanas, al menos del África francófona. Incluso, coincide también con el resto de los países. Y el resto de las independencias, esto es algo que marca hasta hoy la diferencia de la relación entre los países, van a ser transiciones diferentes. Muchas veces es como después de la guerra de Argelia, después de la derrota de Argelia, Francia va a intentar procesos pactados, vamos a decir, transiciones de las independencias acompañadas, incluso alentadas después de un momento y apoyadas por el Estado francés. Y esto va a marcar una diferencia radical en la relación que tiene Francia hoy con el resto de África que con Argelia. Porque se arma todo, en el resto de África se arma un conjunto de, toda una red, que se le dice acá France-Afrique, la Francia-África, que es toda una red de diplomáticos, de empresarios, de empresas, de ONGs, que un poco es lo que asegura esa gobernabilidad neocolonial hasta el día de hoy, digamos. Todas las empresas francesas explotando, por ejemplo, el petróleo en los países de las excolonias. En términos de política de salud, una gran presencia, por ejemplo, de las ONG francesas dedicadas a la salud presentes en esos territorios. El caso de Argelia es distinto, porque hay una guerra en la cual el ejército francés se juega todo y utiliza hasta los últimos medios, con todo ese arsenal que un poco se hizo tristemente célebre, de toda esa tecnología de antiinsurgencia, de tortura, de represión a la sociedad civil, masiva, todas las atrocidades que hicieron ese conflicto tristemente célebre. Por eso que digo que él está un poco en el corazón de ese siglo XX convulsionado, en estos dos momentos un poco ambiguos, en el sentido que él, habiendo combatido el nazismo, un poco hace esta experiencia de ver que aquello que se le criticaba al nazismo estaba normalizado en los territorios coloniales franceses. Un poco esa es la contradicción que es la que él va a explorar como militante, uniéndose a la lucha de liberación nacional, pero también explorarla en el sentido teórico e intelectual. Y acá hay un punto de ruptura, me parece a mí, con respecto a esta reflexión sobre la clínica, y es que él había empezado a trabajar en este hospital psiquiátrico de Wilda, la ciudad de Wilda, y hay un momento que él trata de hacer toda una serie de reformas. Había toda una ideología que le decían la etnopsiquiatría, que tenía tesis como, por ejemplo, una tendencia innata de los árabes a la criminalidad, toda una serie de cosas completamente deshumanizantes que él trata de reformar, pero llega un momento que él renuncia y le manda una carta al administrador colonial, y ahí se suma al Frente de Liberación Nacional argelino. Y ahí es un poco hasta dónde llega, a lo que lo lleva esa politización del proceso clínico. En el sentido que en una sociedad colonial, en una sociedad que está estructuralmente rota, que está fundada sobre la violencia, la ocupación y la deshumanización, no es que hay que reformar el proyecto terapéutico o ver cómo hacer para que los médicos franceses que están ahí no sean tan racistas, etcétera, etcétera. Es simplemente absurdo en términos terapéuticos. No se puede curar en una sociedad que está estructuralmente
fracturada, que está basada, cuya única razón de ser es la violencia y la explotación. Entonces hay ya una primer comprensión en ese gesto de la renuncia que me parece importante para pensar esto que es lo que va a pensar Fanon, que son las condiciones políticas de la cura, las condiciones sociopolíticas de un proceso terapéutico, en todas sus dimensiones, de un diagnóstico, de un tratamiento, de un horizonte de cura, etc. Y bueno, este segundo periodo se culmina con un texto que quizás o sea, es mi opinión, pero para mí quizás es de los textos más importantes del siglo XX, que es Los Condenados de la Tierra, y que va a tener un impacto fundamental en toda la lucha de liberación nacional, con un gran impacto también en América Latina, en Asia, etc. Y no va a haber poco toda la generación de los 60, 70, va a tener ahí una referencia indiscutible, teórica, militante y política. Y es un texto que está planteado, que si uno lo lee, tiene todo el tiempo esta reflexión en torno a lo que significa un proceso terapéutico en el sentido clínico y en el sentido de la constitución de un sujeto colectivo que pueda sobreponerse a los traumas de la violencia colonial. Pero el texto que les envié, y si quieren ya vamos yendo un poco a eso, es un texto que se escribe unos años antes, en el 59, que llama... ahí la versión que les pasé está el título Sociología de una revolución. En realidad se llama El año quinto de la Revolución Argelina. Y está bueno, además vi que la edición es de los compañeros de la Cámpora Filo, así que estamos con material autogestionado. No, pero está realmente muy bueno ese compilado, y está bueno que lo hayan editado, porque es un poco una especie de diagnóstico en vivo del proceso. Es una especie de reflexión que se hace en el medio de la crudeza de ese proceso de liberación nacional que había empezado en el 54. Fanon para ese entonces forma parte de una especie de comité o de dirigencia del Frente de Liberación Nacional que están en Túnez comandando las acciones revolucionarias, y manda este texto a Francia, y obvio que en Francia lo censuran a los 3 meses, entra la policía y saca todos los ejemplares que había, porque era apología del terrorismo y tal. Y Fanon va a vivir toda esa persecución del Estado francés. Incluso es curioso porque hay un intento de atentado contra él, cuando estaba en un hospital en Roma, que comandado directamente por había un grupo paramilitar que dirigía De Gaulle, llamado La Mano Roja, y que lo había tenido a él como blanco de un atentado, porque se había vuelto realmente una personalidad política e intelectual muy importante, y eso, y lo curioso un poco es que eso, él habiendo peleado para De Gaulle, en algún sentido, habiendo sido parte de las filas de esa Francia libre, ahora De Gaulle estaba en la lista negra de Gaulle y lo manda a asesinar en un atentado que falla. Y bueno, ese es el contexto de este libro, de este texto, que tiene cosas que el tono es que por ahí hablábamos ahí antes de empezar, que es un tono muy, muy fuerte, muy crudo, porque justamente eso es una reflexión en el medio de la guerra, y en el medio de esta construcción un poco periodística y de corriente de opinión que se forma en Francia con respecto al carácter irracional de la lucha de liberación en Argelia. Y esto se va a construir, esto es algo que perdura mucho tiempo. Como decir, no, bueno, pero fíjense, los senegaleses hicieron bien, porque vinieron, discutieron, etc., pero argelino no, argelino. Es decir, es como una especie de límite Argelia en el mundo francés. Y eso, por eso Fanon intentaba intervenir, él siendo francoparlante, en la opinión francesa, y sobre todo también en los partidos de izquierda que tenían una posición un poquito ambivalente, hay que decirlo.
que bueno, al final van a terminar por apoyar, pero toda esta retórica del terrorismo como método de la guerra va a calar muy hondo en Francia. Y vamos a ver que Fanon hace referencia explícita. Bueno, para ir al texto, un poco lo que salta a primera vista es esta descripción de un paisaje, que es el orden social colonial, en el cual la relación terapéutica está estructuralmente quebrada. Eso es lo primero que sucede. O sea, no funciona ni puede funcionar ningún proceso terapéutico, y lo que le interesa a Fanon es realmente, no es, y esto es algo que me parece muy interesante, no lo presenta en términos de un choque de cosmovisiones, en el sentido de, bueno, hay una gran cosmovisión que se choca a otra gran cosmovisión y es una lucha. No, te muestra el funcionamiento cotidiano de una visita médica, de un proceso de diagnóstico, de tratamiento. Es decir, que se juega ahí en la construcción de una vida cotidiana que, como está cortada por la relación colonial, en la cual el médico es un funcionario francés, que muchas veces además forma parte del ejército, etc., no hay ninguna condición para un seguimiento adecuado de los tratamientos, para un diagnóstico, para una conversación que pueda formar un diagnóstico, etc., etc. Bueno, ese es un poco el paisaje que pinta. Entonces, lo primero que hay en el texto es, digamos, lo más conjuntural, y es esas cosas, esa narrativa que él despliega, que realmente, bueno, es horrorizante, esa combinación del saber médico y la práctica médica puesta al servicio de la tortura, de la incriminación por los médicos forenses a la hora de los juicios a los argelinos involucrados en determinadas acciones, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tenemos un típico, vamos a decir, caracterización de la medicina como dispositivo de poder colonial sobre los comportamientos, sobre los cuerpos, y que está inmerso en una estructura de violencia en la cual él dice la medicina juega una especie de rol de vanguardia en ese colonialismo francés. Es decir, es un poco un emblema de ese proceso civilizatorio, que se presenta como proceso civilizatorio. Esto es lo que toda esta narrativa está bien ligada a ese momento de guerra de guerrillas, etcétera, que también eso podemos encontrar también en otras reflexiones de médicos militantes de la misma época. Y después hay otra capa, que me parece que es un poco la que nos podemos detener un poquito, que es eso que se expresa cuando él dice, y no pasa solo con el médico francés. Está todo tan mal, dice, que tenemos un problema para que se establezca una relación terapéutica incluso con los médicos nativos, con los médicos argelinos. Es decir, que el problema parece ser, ahí me parece que ahí está tocando algo que es, más allá de que, por supuesto, del ejército de ocupación francés tomando este rol de asegurar la salud, es decir, hay una exterioridad con respecto al saber, a las prácticas, al instrumental, a la racionalidad que se está imponiendo como práctica medicinal, que imposibilita una relación terapéutica que pueda tener algún tipo de resultado. Y esto, en algún sentido, toca algo que es una definición de la medicina moderna. Por eso acá se vuelve más complicado. Porque por definición un poco la medicina, el saber médico moderno, implica una especialización, una tecnificación. Y hay una relación de exterioridad que Fanon incluso dice, por supuesto que se vive de otro modo que en el colonialismo, pero siempre hay algún tipo de relación de exterioridad a la práctica del saber médico. Y eso además, esto es algo que me parece importante, Fanon lo sabe porque es su caso. Esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se cuenta esto de la historia de Fanon en Argelia, es que Fanon la juega de visitante en Argelia.
en un primer momento, aunque sea. O sea, él llega a Argelia y hace esta experiencia de llegar con la etiqueta de médico del Estado francés, enviado, sí, con algunas ideas más progresistas, todo lo que quieran, pero él llega, él lo quiera o no, enarbolado en ese proyecto. Y hay todo un proceso que lo lleva después a la renuncia. Pero esa exterioridad es la de Fanon también, hacia el proceso argelino. Claro, es cierto, él es afrodescendiente, es negro o mulato, y conoce alguna otra realidad que no sea la Francia metropolitana, pero él no habla árabe ni berbero, o sea, también vive de afuera, eso con lo que intenta, sin embargo, colaborar. Y eso me parece que es importante porque en todos estos textos, él no va a intentar ocultar esa condición. Y no va en los textos a querer hacerse pasar como de repente, como un campesino argelino nacido en pleno orden agrario del colonialismo francés. Entonces explicita este gesto de estar acompañando un proceso, porque un poco esto está implicado en la idea misma de lo que significa un proceso terapéutico. Y hay que hacer algo con esa contradicción. Eso es lo que un poco sostiene el texto. Y esto, ¿por qué me parece importante? Porque en un momento del texto, él plantea algo que es importante y es cuando falla la relación terapéutica. ¿Qué hace el saber colonial? Y bueno, dice, hay que ver por qué. Y ahí vienen todos los cientistas sociales, psicólogos, antropólogos, islamólogos, todo un arsenal que Francia empieza a construir en ese momento, a decir, pasa que la cultura árabe musulmana es tal y tal. Este es el problema. Entonces hay que adaptar, hay que generar toda una serie de procesos psicológicos para adaptar este saber moderno a esta mentalidad otra, que sería la del árabe, la del musulmán, la del norafricano. Y Fanon, de entrada, dice que eso no es así. El problema no es una supuesta identidad que existiría desde siempre, de alguna manera impoluta a través de los años de colonización, con una especie de esencia identitaria que estuvo siempre ahí, que es lo que impide el proceso, sino que es la situación concreta, efectiva, específica, en la cual esa política sanitaria se está llevando a cabo. Ahí hay un primer pasaje, que no sé si lo pudieron ver, que es cierto que esta explicación tiene una parte de verdad y reconoce esa idea culturalista, pero nos parece que la interpretación de un hecho nuevo, nacido de la situación colonial, a partir de actitudes anteriores a la conquista extranjera, es según una perspectiva analógica, aun cuando se encuentran lazos de parentesco estrecho con los esquemas tradicionales, es en cierto modo falsa. Esto me parece que está bueno para pensar la idea de una descolonización del conocimiento y de la práctica médica en toda su radicalidad, en un sentido. Porque uno podría decir, bueno, de lo que se trata entonces es de pluralizar las perspectivas. Y ya en parte incluso el sistema colonial ya hacía un poco eso. Ya tenía sistemas de mediación, intentando hacer que efectivamente los colonizados sigan lo que estaba prescripto por el médico, por el poder sanitario del momento. Pero justamente la atención de Fanon es, si se quiere, como más materialista, en el sentido de cómo se desarrolla empíricamente, concretamente, socialmente el proceso terapéutico. No es que hay una identidad fantasmática que los antropólogos del momento y los sociólogos del momento están buscando, tratando de descubrir cuál es esa identidad norafricana que impide el desarrollo material. Es el proceso de colonización mismo el que está impidiendo.
Y la identidad supuesta norafricana se construye en ese proceso y está mediada por esa violencia que ejerce. Entonces atribuirle así a algo que saltaría 2 siglos de historia, no, porque esto viene del siglo V, del siglo XV, de las tradiciones médicas islámicas, etc. Ese es un gesto que para Fanon forma parte de una cierta fantasía del saber, que borra la condición efectiva del proceso que se está desarrollando. Y esto, si quieren, hay algo de esto en un paralelo que podemos pensar ahora, o sea, y esto, o sea, siempre esta extrapolación es media curiosa, pero por supuesto que no estamos en un contexto de colonialismo explícito y que no voy a decir que es lo mismo y que hay solo continuidad, pero la pregunta que se hace frente a una determinada política sanitaria que en determinadas poblaciones no se acepta, hay reticencia, etcétera, etcétera. Entonces que acá el caso de Argentina es muy distinto, por ejemplo, al de Europa o incluso al de Estados Unidos. Pero bueno, por ejemplo, acá cuando hay una gran población de migrantes, los barrios acá donde hay una gran migración de África del Norte, de Marruecos, de Argelia, etc., hay una reticencia mayor al sistema médico en general, y bueno, que se vio expresado en que, por ejemplo, hay menos tasa de vacunación, y ni hablar, por ejemplo, en las Antillas francesas, donde hay una tasa de vacunación muy floja, y hubo incluso manifestaciones muy zarpadas antivacuna en las Antillas francesas, y Macron, no sé si estuvieron siguiendo un poco las elecciones de los últimos días, pero le fue pésimo en todas las Antillas, la gente, estamos hablando 90% afrodescendientes, 90% negros, votando a Le Pen con tal de no votar a Macron. O sea, cosas realmente que verdaderamente ahí en la política sanitaria se estaba jugando algo muy zarpado. Y ni hablar lo mismo con eso, con esta cuestión de la vacunación de África. Acá se discute mucho, yo sé que eso es un tema bien de Europa discutiendo para hacerle bien al mundo y ver cómo lleva la campaña de vacunación a todos lados. Y que no es un tema que por ahí nos atraviesa tanto en Latinoamérica. Pero sí lo que hay es esto, como la salida para eso es enseguida incluso con las mejores intenciones muchas veces, pero intentar decodificar la identidad cultural que estaría ahí operando atrás. Y acá me parece que el análisis es otro, para pensar políticamente los procesos sanitarios. Es decir, cómo nace concretamente un proyecto, una política sanitaria determinada. Incluso cuando, por ejemplo, si lo damos vuelta, se escuchaba mucho, o sea, en los casos exitosos, por ejemplo, en los casos de China, también se hablaba mucho de esto. No, bueno, porque hay una cierta cultura de la disciplina colectiva, etcétera, etcétera. Está bien, y puede ser que sea un elemento, etcétera, pero ¿y si vemos cómo surgió el sistema de salud público en China? Cómo concretamente surgió en un proceso político determinado de la revolución, etc. Por ahí también hay una clave de por qué funciona así. No solamente porque hay algo así como una especie de identidad cultural que atraviesa un poco las coyunturas históricas. Entonces, ¿cuál es un poco la salida, vamos a decir, a este bloqueo y a esta exterioridad del saber médico que deriva en una relación de dominación abierta, e incluso en periodo de guerra está todo esto que describe Fanon. Y acá, bueno, es un poco esto de la literatura de los 50, 60, 70, un poco, viste, tiene esta respuesta para todo, que es esto, la salida es la revolución. O sea, es la única posibilidad terapéutica real, incluso en términos pragmáticos, no simplemente en términos efectivos, es la destrucción del orden existente, en este caso el orden colonial existente. Un poco, bueno, eso es
Entonces, si este fue el final del cuento, que lo es en algún sentido. En algún sentido es tan fácil como eso. En algún sentido es que para que el proceso terapéutico encuentre y las etapas clínicas encuentren su asidero real, hace falta una transformación social radical. Pero para ver un poquito, a ver qué nos deja más allá de eso, o sea, por supuesto está el horizonte revolucionario, pero es, bueno, ¿y qué le pasa a la salud ahí? ¿Qué es lo que pasa entre ese saber occidental rechazado y esa población que está en un proceso de toma de conciencia colectiva, de organización, de discusión, etc.? Y acá se da un movimiento paradójico que Fanon va a hacer trabajar en muchos aspectos, pero lo hace trabajar acá para pensar la salud. Y a mí me gusta pensarlo en términos de una especie de dialéctica entre lo ajeno y lo propio. Y que es, porque a todo esto es algo importante, Fanon es un defensor absoluto de la ciencia médica moderna, en algún sentido. No es que la solución para él es, bueno, replegarse en algunos tipos de saberes tradicionales a los cuales le va a atribuir un rol. Pero lo que le interesa no está ahí. Entonces, esta relación entre este saber médico exterior y el proceso político es muy interesante porque es justamente en el momento en que se recrudece la guerra y el pueblo toma conciencia de esta necesidad de romper el lazo colonial con Francia, que es posible una nueva relación con esa misma medicina moderna. Ese es un poco una especie de rulo que hace Fanon para explicar muchos procesos. Estos procesos que están involucrados en la descolonización de Argelia. De hecho, varios de esos textos de ese mismo compilado como que trabajan siempre con el mismo movimiento. Por ejemplo, con respecto a la liberación de las mujeres en Argelia. Porque por supuesto, la gran propaganda francesa, decía eso, la sociedad argelina es por naturaleza patriarcal y por supuesto el colonialismo francés viene a liberar a las mujeres argelinas. Y Fanon arma una especie de reconstrucción de cómo se da efectivamente después en la lucha, y es que luchando contra el colonialismo francés que pretendía venir a liberarla de afuera, la mujer argelina hace un proceso de autoliberación, incluso de las sociedades, de los esquemas patriarcales previos. Pero no es que es una suerte de negociación, no sé si se entiende. Es cuando vas a fondo. Ese es el movimiento, la paradoja. Digamos. Es cuando vas a fondo en el rechazo de esa imposición externa, de ese saber, en el cual de repente se abre otra posibilidad para apropiártelo. Y eso está en este pasaje que es medio concreto, y que es que cuando empieza a haber muchos heridos en la guerra de Argelia, por supuesto, ¿qué hace el ejército francés? La administración empieza a retener los medicamentos necesarios para la cura de los soldados. Y por lo tanto, eso, empieza a vaciar las farmacias, empieza a vaciar y empieza a ejercer todo eso, pedir identidades específicas para darle los medicamentos, para tratar, etcétera, etcétera. Y ahí, un poco por esa necesidad de la lucha misma, es donde se da otra relación con la medicina. Es decir, en el ápice de la crudeza de las heridas de guerra. Y eso es lo que tiene interesante ese movimiento que permite eso, pensar la descolonización no simplemente en un plano, y esto lo digo porque en algunos debates se suele presentar así, incluso algunos aspectos del pensamiento decolonial, como si fuera una cuestión simplemente de identidades culturales en disputa, o horizontes simbólicos en disputa. La cuestión es los procesos políticos concretos para Fanon, que implican que ese horizonte, ¿por qué? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace política?
Entonces hay una, diría, para ir resumiendo, ¿no? Hay como una doble, eso, se evitan dos falsas escapatorias. Una, por supuesto, la asimilación pretendida colonial, que pretende eso, que finalmente el argelino interiorice tal cual esta imposición extranjera del saber médico. Y también se rechaza la otra alternativa, en el sentido de decir, como justamente de sacarse de encima esa exterioridad y decir, bueno, nos replegamos en la interioridad de una identidad tradicional, que sería tal, y que es un poco el bastión para una identificación, para una conciencia colectiva. Y algo de eso va a tener un rol, pero lo que importa para Fanon es mantener esa contradicción que se va a vivir entre lo moderno y lo nativo, entre lo local y lo internacional, si quiere, que va a estar presente siempre en el uso, en la instrumentación del saber médico. Pero cuando hay un nuevo sujeto colectivo, una nueva conciencia colectiva, esa contradicción se puede atravesar de otro modo. Un poco esa es la perspectiva, hacer de esa contradicción algo más que lo que es. Incluso cuando es llevándola al límite. Y esto es lo que tiene un poco en común Fanon con muchos otros médicos sanitaristas que han pensado estos procesos de liberación nacional, de la construcción de los sistemas médicos nacionales, etc. Y es que todo cambia cuando hay un sujeto colectivo organizándose. No importa tanto, o sea, también importa, pero los contenidos epistemológicos, en el sentido de, porque bueno, evidentemente si hay contenidos que son monolíticamente occidentales, etc., por supuesto que genera una serie de discusiones, pero lo fundamental es cuál es el sujeto que está poniendo en marcha esos contenidos. Cuando hay una conciencia colectiva, es posible una nueva apropiación de eso externo. Y un poco es en esa dialéctica de liberación y apropiación que se desarrolla algo así como las bases para una nueva política sanitaria local nacional, en este caso nacional, vamos a decir. Y ahí todo se vuelve al menos no absurdo, en el sentido que se pueden pensar los diagnósticos, se puede pensar, con los diagnósticos quiere decir, se puede pensar una visión, una identificación de los problemas corporales, físicos, pero sanitarios a nivel global, es decir, íntimamente ligados a los problemas sociales. Se pueden pensar los tratamientos. Se puede finalmente, digamos, pensar que no significa que esté dada, es siempre de una manera parcial, y eso se transparenta en los textos de Fanon. Pero cuando hay una conciencia nacional, hay un horizonte de cura posible. Tiene sentido plantear curarse, en el sentido individual y colectivo, en una sociedad que está en un proceso de liberación. Eso, no sé si estoy un poco pasado del tiempo, ¿no? Si quieren, o sea... Para mí estás o sea, bien, así que seguilo con el flujo que te parezca. No, o sea, hasta ahí había pensado eso, fundamentalmente me parecía importante, porque después está la cuestión de eso que te había mencionado Nico, la cuestión de la salud mental, pero bueno, eso no sé, lo podemos por ahí dejar, puedo decir algo si les parece, pero lo que me interesaba era pensar para una práctica militante que interroga la práctica sanitaria de una perspectiva política, esto de un poco pensar eso que yo le digo, un poco medio arbitrariamente, esta exterioridad del saber médico, pensarlo como motor de transformación social. Porque eso es un poco lo que está detrás en la reflexión de Fanon. Hay un montón de sujetos, va a decir Fanon, de actores de la revolución, que juegan en
punto, un rol muy importante, y aún sin ser el argelino campesino puro y duro. Y esto es eso, es esas capas por ahí medias de la sociedad argelina y de la sociedad colonizada de la que él forma parte, por ser médico, por haber ido a la universidad, etcétera, etcétera, y un poco haciéndose cargo de esa situación, desencadenar y colaborar con un proceso de toma de conciencia colectiva y trabajar un poco esa contradicción de manera, vamos a decirle, creativa. Y eso me parece que es algo que está bueno para pensar más allá del contexto colonial estricto. Toda esta gestión, toda esta supuesta centralización, vamos a decir, de la toma de decisiones en el sistema global contemporáneo, y cómo se puede salir de ahí de una manera efectivamente radical, en el sentido que, ¿por qué hacía mención yo a esta cuestión de los antropólogos? Porque se moviliza en ese momento todo un saber antropológico, colonial, etc. Pero porque lo que veo es que desde muchas instancias de gobernabilidad internacional, los discursos están mucho más refinados. Y muchas veces hay, desde lo discursivo, aperturas a la pluralidad de perspectivas, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso es esto algo que no sé si por ahí ustedes lo vienen discutiendo o no, pero acá porque hay mucho movimiento en torno a eso, es un poco todo unas cosas que anima todo el movimiento de las ONG hoy en día. De las ONG que trabajan sobre todo en países del sur. Y que ahí lo que me parece que es interesante es, más allá del contenido, que muchas veces es muy piola, y hay ONGs que lo trabajan muy bien, y que tienen reflexiones que están muy buenas, la cuestión un poco para preguntarse es, ¿qué es lo que está pasando efectivamente en la gestión sanitaria de países enteros a través de ONGs? Lo que explica también, por supuesto, las reticencias de algunas fuerzas locales en torno a eso. Pero me parece que es importante para pensar esto de un modo a fondo, es decir, cómo se articula ese discurso a una realidad concreta en la cual se despliega que imposibilita el desarrollo sostenible, sustentable de sistemas de sanidad efectivos, durables y autónomos, construidos a través de las soberanías populares. También es un tema, sé que este tema del ONGismo tampoco es un tema en Argentina tan importante, pero hoy leyendo pensaba también en esas cuestiones. Pero bueno, si quieren podemos dejar ahí. O sea, si quieren le abrimos el otro, lo de argumentar un poquito, pero también para escucharlos de ustedes en torno a esto, si alguno tiene una pregunta, una intervención, un comentario. Gracias, Manu. Yo inauguro la parte de alguna pregunta y comentario, y después invitamos a algún otro compañero o compañera que quiera. Porque a mí me parece que, además de los colonialismos explícitos y muy claros, lo que nos juega muchísimo en la salud, en la medicina en particular, pero en la salud en general, es una mirada así como globalizada. Uno puede estudiar medicina en cualquier lugar de Latinoamérica con los libros europeos o yanquis y preparándose para atender en un hospital de Estados Unidos o de Europa. Y pareciera no tener mucho contexto histórico y territorial. Y eso que es como muy evidente por lo excesivamente biologicista y sí, atemporal del estudio de la medicina, digamos, se va trasladando después al sistema de toma de decisiones en general, en la salud. Y me parece que el punto más tremendo fue cuando estábamos empezando el peor momento de la pandemia en nuestro país, y en Europa, que estaban en verano, estaban yendo a la playa. Entonces,
en la televisión mostraban las playas y como ya había pasado la pandemia, digamos, ¿no? Y era muy difícil explicarle a la gente, eso nos provocó muchos muertos. La gente estaba viendo que estábamos en verano y que ya había pasado la pandemia, porque era lo que mostraban los canales de televisión y estaba el sentido común puesto ahí. Parece un extremo, pero pasó concretamente. Eso lo llevamos a situaciones menores y uno piensa, digamos, las 20 manzanas alrededor de Palermo, que se piensan metidas adentro de París. Digamos, no se entienden en Latinoamérica. Entonces también la construcción de un modelo sanitario. Nosotros estamos discutiendo la generación de un sistema de salud integrado, una reforma que también interpela al pueblo de manera tal de que la salud sea una de las herramientas emancipatorias que tenemos que darnos en una sociedad que tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces también un poco el debate de la invitación a esta discusión tenía que ver con esto, con lo que plantea Fanon, lo plantea quizás de una forma muy concreta en un proceso de guerra, pero nosotros tenemos que construir una emancipación política, que es el histórico proceso político del campo nacional y popular latinoamericano, en el cual o la salud es un costo, o la salud es un motor. Y me parece a mí que lo que estás planteando, o lo que plantea Fanon, es que metido dentro de la lógica de liberación, la salud es un motor también para generar la independencia. Pero me parece muy interesante cómo esas cosas muy, muy concretas que saca Fanon se pueden llevar a algo por ahí un poco más abstracto, pero más epistemológico en el pensamiento actual latinoamericano. Sí, totalmente. Bueno, invitamos ahí, está Mario Robert, algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta o comentario a Manu. Andrea levantó la mano por ahí. Bueno, sabés que Manuel, te escuchaba y me despertaron tanto digamos, la lectura del artículo como tu presentación, me traían el recuerdo de varios años en los que me tocó trabajar en un programa de Chagas y recuerdo muchas veces cómo esta cuestión que aparece, que vos mencionaste de el fallo en la relación terapéutica, aparece muchas veces como adjudicado a la cultura del otro, ¿no? A esa cultura de ese otro con el que por una cuestión esencialista no puede llegar a adoptar prácticas de cuidado adecuadas. Y me acuerdo mucho cuando trabajaba en Chagas, que aparecía todo el tiempo una representación por parte de la cultura, no necesariamente o exclusivamente médica, sino por parte de los equipos de salud, cuando decían, bueno, no es posible el cuidado porque esto es una cuestión cultural. Es decir, estar afectado por Chagas, y lo mismo aplica hoy en día a otro tipo de problemáticas o a casi todas las problemáticas, porque podríamos hablar en los mismos términos de la tuberculosis, de no utilizar preservativo en las relaciones sexuales, bueno, de la mayoría del cuidado en diferentes problemas, frente a diferentes problemas de salud. Y entonces lo planteaban muchas veces los equipos de salud, no, bueno, tienen Chagas por una cuestión de educación, de falta de educación, o por una cuestión de cultura. Cuando en realidad vos decís, cuando vos hablas de un problema educativo, un problema de cultura, precisamente no es del orden natural, es del orden, la cultura es lo que se puede modificar, y uno desde el sector salud puede desatar ese proceso de transformación. Lo que es cultural es susceptible de ser modificado. No es como el mar, que es del orden de la naturaleza y es más difícil que se modifique. Entonces, todo el tiempo aparecen esas representaciones. Por más que no estemos viviendo en un orden colonial, digamos, en alguna medida, ese tipo de representaciones, creencias y prácticas signan el funcionamiento, el interior de los sistemas de salud, generando grandes desencuentros con trato deshumanizado, estigmatización, falta de comprensión acerca de cuánto juega
cuánto juegan las condiciones de vida, la falta de oportunidades para poder adoptar una práctica de cuidado concreta. Y para mi modo de ver también, esta cuestión se exacerba. Yo como disciplina de base soy comunicadora social, y en los últimos 20 años la comunicación sufrió una explosiva demanda y crecimiento, amparada sobre todo en una creencia muy que viene de la cultura, digamos, de Estados Unidos, de que la comunicación es igual a la transmisión de información. Entonces, aquellos ignorantes que no saben cómo cuidarse, esas especies de ollas huecas, vacías, si yo las lleno de información, van a modificar mecánicamente sus prácticas. Entonces, por un lado hay como como ideas de nada es modificable porque son cuestiones culturales o educativas, y por otro lado, no sé si frente a la fascinación por la época que estamos viviendo, por la aldea global, la explosión de la industria de información y comunicación, todo se puede transformar gracias a la información. Pero lo puedo transformar solamente en términos de información, con lo cual le estoy poniendo un límite a la transformación por parte de los equipos de salud. Todas estas cuestiones me parece que juegan como trasfondo, y me parece que es muy interesante poder darnos la discusión de poder ver cómo se descolonializa un sistema de salud para generar otra cultura de cuidado, y una cultura de cuidado en donde haya mayor cercanía, consideración por parte del pueblo, humanismo, empatía, como quieras llamarlo. Eso era un poco lo que digamos, me despertaba el texto y tu exposición. No, totalmente. Además, lo que contás me parece que yo no había pensado en eso, la verdad, pero en toda esta culturalización de los comportamientos, de los supuestos comportamientos de los pacientes, etcétera, eso me parece clave, cómo se juega, y con muchas epidemias, con muchas enfermedades, o sea, pasará tanto con el Chaga, eso como decís, como por ahí con barrios populares, también se habla de eso. Hay comportamientos culturales instalados que uno no sabría bien cómo se habrían instalado y que no tienen que ver eso, con la situación concreta en la cual se está viviendo, etcétera, etcétera. No, me parece que totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y a la vez lo que vos decís, que me parece importante, que a la vez eso va de la mano de esto que decís, de como la contradicción, ¿no? De un aspecto de que, bueno, de que la comunicación lo puede todo, porque en realidad esta cultura es completamente transparente. El problema es justamente los otros comportamientos, pero esta cultura es simplemente traspaso de información y reproducción homogénea es esa idea, y Fanon habla de eso, es como esa homogenización del espacio social. Eso es un acto, una representación que uno se da, para que entonces una política se pueda desplegar y comunicar de manera homogénea, transparente, pero después, bueno, en los hechos no pasa, como decís. Bueno, veo que tienen la mano levantada Mario Rovere y Manuel Romero. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Primero, digamos, muchísimas gracias por la presentación. Digamos, tengo la sensación de que nosotros a través del texto, digamos, es como que le sacamos el corazón, digamos, a una línea de pensamiento y la decodificamos
en siglo XXI, digamos, 70 años después, ¿no? Entonces, digamos, por ahí, por un privilegio de recorrido de tiempo, digamos, vital, diría que puedo contar en un minuto quién es Fanon para mí, digamos, que me parece que no es un para mí abstracto o personal o egoísta, sino es un para mí de la década de los 70, concretamente porque yo creo que se da en la década de los 70 lo mismo que se da ahora, es decir, que los procesos son muy complejos y confusos, y las luchas se suman. Y entonces Fanon podría ser de hecho es un pensador, también parece tener reflexiones antropológicas, también parece tener reflexiones claramente médicas, pero me parece además que es un psiquiatra y que está atravesado por el movimiento de la antipsiquiatría, que permitía, digamos, al mismo tiempo proteger a la medicina y cuestionar duramente la psiquiatría. Uno puede ver ahí en esta etapa, digamos, a Cooper, a Foucault, digamos, a los italianos, digamos, en ese marco, ¿no? Y también el fenómeno de descolonización, porque en ese momento uno podría decir, uno alimentaba el pensamiento revolucionario de los 70 con personajes que ahora mirados parecen todos iguales, pero digamos, Paulo Freire traído al presente no es lo mismo que Paulo Freire en su contexto, incluso a veces criticado por la izquierda más ortodoxa de Brasil. Entonces, a mí me parece muy interesante ese proceso de descolonización que alimentó tan fuerte el pensamiento de los 70, digamos, que alimentó los 60 y los 70, el París-Mayo mismo como proceso, diría hasta el rock, si se quiere, digamos, como parte de una sensación que uno venía generacionalmente a poner el mundo pata para arriba, ¿no? Y Fanon era parte de eso. Yo recuerdo mucho la revista Tercer Mundo, digamos, que significaba para nosotros mirar que en África estaban pasando cosas parecidas y había un África, además un África islámica y un África no islámica, y Fanon haciendo ese proceso. En algún sentido, Fanon era un Che Guevara del África, digamos, o un Che Guevara del mundo africano o del mundo francés, ¿no? Además, un médico, y claro, discutir estas cosas en la Facultad de Medicina, digamos, le daba también un contexto, digamos, Fanon y Guevara, digamos, son, además de todo, encima son médicos, digamos, entonces todo eso suma. Yo no quiero extenderme, pero quiero contar que el proceso de descolonización es muy profundo y muy complejo, tremendamente complejo. Y yo diría, digamos, que para mí no se termina de entender en mi práctica profesional, política, digamos, sino hasta el momento en que me tocó vivir en Bolivia, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí vos terminás de darte cuenta que el problema no es qué curioso que es, cómo se parece la medicina china a la medicina tradicional de los pueblos originarios y demás, sino te pones a analizar qué cosa es la medicina occidental, ¿no? Con una paradoja, que el origen de la medicina occidental es árabe, ¿no? O sea, es esta mezcla, digamos, tan rara. Así que en Argelia nadie sabía quién era el dueño de la medicina. Si era Francia, digamos, en realidad Argelia sabía más que los propios argelinos sabían más del origen de la medicina que los franceses. Me quedo finalmente con una nota pesimista, disculpen que la haga, pero no tengo más remedio que hacerla, que es la presencia de los mercenarios franceses en territorio argentino, debutando el día del regreso de Perón, y no se van a ir, digamos, la OAS no se va a ir hasta 1981. Es decir, de 1973 hasta 1981 hubo presencia de los mercenarios franceses en Argelia, instruyendo, digamos, las técnicas más feroces. Por eso La batalla de Argel es la película más dura que podemos haber visto quienes de alguna manera vivimos la década de los 80, ¿no? Así que también quería hacer una mención a eso, porque ese es el mundo que le tocó vivir a Fanon, digamos, y
Y además, la batalla no es de Argelia, es de Argel. Es decir, los franceses se habían especializado en el combate de la guerrilla urbana, digamos, y por eso traen esas técnicas directamente de tortura, digamos, de Argel a Buenos Aires. Muchas gracias, Mario. Bueno, no sé si tenemos a alguien más o cerramos ahí, Clary. Decime vos qué te parece. Creo que Ángel tiene la mano levantada, Gilio Prado también. Bueno, y cerramos ahí. Ok. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muy interesante, gracias por la convocatoria. No, yo lo pensaba en función de digamos, esta colonialidad, un poco lo que escribí ahí, ¿no? Y cómo, básicamente, porque yo vivo con VIH hace muchos años y trabajo en organización y formo parte de estos movimientos sociales, en relación a, sobre todo, esta colonialidad que tiene no solo el sistema de salud en la Argentina, sino en la región, y en dos puntos, digamos. Uno que tiene que ver con la promoción de la salud, que está como un poco descuidada, olvidada, no digo que sea generalizado, sino que hay como cuestiones, de hecho nos pasa en el VIH que hace muchos años que no hay campaña de promoción, pero además de eso, digamos, lo que nos pasa con la producción pública de medicamentos, ahora, y la investigación científica para la cura del VIH, que es algo que reza la ley que se va a tratar en el Senado el próximo 30, posiblemente, esperemos que se apruebe, y digamos, cómo eso nos preocupa, cómo se va a llevar a la práctica, ¿no? Cómo vamos a poder romper con esta producción de medicamentos de alto costo que nos cuestan tanto dinero como todos los insumos de laboratorio, digamos, cómo vamos a poder romper, digamos, si vamos a hacer como sociedad, como Estado, como gobierno, tener esa dureza para poder afrontar, digamos, la Organización Mundial de Comercio no va a permitir que fabriquemos el medicamento de última generación. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Digo, me ponía a pensar un poco en relación a lo que decía Manuel. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Yo me meto mano ahí, pero bueno, es evidente que una de las cosas que nos está dejando la etapa moderna del mundo global es que ya no les creemos más a que haya organizaciones que estén para intentar garantizar la equidad a nivel mundial, y la pandemia fue la sepultura de la OMS, entre otras cosas, ¿no? Así que está muy bien la preocupación, y para eso están los movimientos políticos y sociales detrás, para acompañar a Ángel lo que estás planteando. Bueno, cerramos con Gilio. Sí, la verdad que gracias por la invitación. Creo que es muy importante traer a Fanon a esta época y la etapa del colonialismo. Fanon es una gran explicación de la rebeldía de América Latina. Si bien estamos hablando de colonialidad, es ineludible referirnos al libro de Fanon prologado por Sartre, donde claramente se justifica la muerte del opresor, y en palabras de Sartre dice: se liberan dos personas, se muere el opresor, mueren dos personas, muere el opresor y muere el oprimido cuando mata al opresor. Eso ha tenido una gran influencia en una de las preguntas fundamentales de los setentistas, y era si uno estaba dispuesto a matar al opresor. La otra cuestión es ahí hoy todo un debate, junto con el debate sobre género, sobre diversidad, de la necesidad de la decolonialidad del pensamiento latinoamericano y de los pensamientos de los países oprimidos, de salirse de ese esquema eurocéntrico que ha tenido incluso el marxismo más acendrado, ha sido eurocéntrico, sin renunciar, por supuesto, a los aportes del eurocentrismo. Es necesario un pensamiento nuevo, situado, que nos ponga frente al gran dilema de la época, que es el dilema de que el propio capitalismo conduce a la destrucción del planeta, y que si no se rompe con ese pensamiento propio de la modernidad, que conduce al progreso, al crecimiento del PBI, si no se ponen otras metas, si no se avisora que el éxito sería tener menos autos, no más, sería tener a lo mejor menos medicamentos oncológicos y más
vida saludable, si necesitaríamos tener un pensamiento más vinculado a lo de nuestros pueblos andinos, que es éticamente tan superior al cuidar a la naturaleza y al cuidar a la comunidad. Y en ese sentido, esa rebeldía de Fanon yo creo que tiene una gran vigencia junto a todo el movimiento que se está desarrollando en las ciencias sociales, como pudo verse, por ejemplo, en la reunión de Claxo en México, donde es arrasador todo este pensamiento emancipatorio. Así que bienvenido, Frantz Fanon, a nuestras discusiones. Desde los 60 hasta 70 años después han pasado muchas aguas, pero sí, yo creo que en lo que hace Francia en Argelia se quiebran todas las ilusiones de la posguerra, de poder haber terminado con el fascismo, y nos damos cuenta que es el imperialismo, el colonialismo, la opresión de los pueblos propia del capitalismo tal y como se desarrolló en Occidente, lo que está en la raíz de todos nuestros problemas. Por lo tanto, sí, hay que revisar, y Fanon es la fuente, es una gran fuente en el campo de la salud también, en el campo de la salud en particular. Me da muchas ganas de volver a leer lecturas de muchos años, de volver a leerlo desde el punto de vista médico. Así que gracias al compañero, al estudioso. Siempre es bueno estar rodeado de estudiosos y siempre es bueno que los grupos políticos tengamos estos espacios de reflexión. Así que gracias a los compañeros y una fortuna haber estado invitado. Gracias. Bueno, gracias, Gilio. Y Manu, no sé si querés hacer algunas palabras finales para cerrar y avanzar con agradecerles a todos, a todas. La verdad que, nada, me parece también, me entusiasmó la idea de la charla también, porque me parece que también lo que están haciendo ustedes es muy zarpado en ese sentido, de intentar, un poco lo que decía el compañero recién, de intentar aportar una mirada crítica, pero siempre arraigada en la práctica concreta del territorio y de la militancia, que me parece que eso es fundamental políticamente, y me animaría a decir también teóricamente es muy importante eso. También teóricamente. Así que nada, hay unos textos de Fanon para un poco para esto, para algún futuro, pero se está armando un colectivo para traducir los últimos textos que no están en español de Fanon, así que son esos textos de psiquiatría, de clínica, y que quizá en algún momento ya estén disponibles para leer, para compartir. Y así que nada, muchas gracias y hasta una próxima. Gracias, buenas noches. Gracias por todo, Manu. Gracias. A todos. Gracias, Manu. Gracias a ustedes. Gracias, nos Muchísimas vemos. gracias.